No me gritaba. Eso es lo primero que siempre digo cuando intento explicarlo, y aún así, algo dentro de mí se tensa cada vez que lo repito, como si esa frase ocultara más de lo que revela. Nunca levantó la voz, nunca golpeó la mesa, nunca dijo palabras que pudieran señalarse como violencia, y sin embargo, algo empezó a romperse en mí de una forma silenciosa, casi educada, como si la destrucción hubiese aprendido a pedir permiso. Al principio todo era calma, una calma extraña, pulida, casi impecable. Él escuchaba más de lo que hablaba, asentía con una sonrisa leve, y cuando yo terminaba una frase, había un segundo de silencio que me hacía dudar si había dicho algo mal, aunque todavía no sabía por qué. No era incomodidad, era algo más sutil, como una presión invisible detrás de los ojos, una pausa que no pedí pero que aprendí a respetar. Recuerdo pensar que había encontrado a alguien distinto, alguien que no reaccionaba impulsivamente, alguien que no discutía, alguien que parecía tener un control interno que yo confundí con madurez, aunque ahora no estoy segura de esa palabra. Las primeras señales no llegaron como advertencias, llegaron como preguntas suaves. ¿Estás segura de que fue así? Tal vez lo recuerdas diferente. Yo no lo habría interpretado de esa manera. Y cada una de esas frases caía con una precisión que no dolía en el momento, pero que dejaba algo desacomodado dentro de mí. No me sentía atacada, me sentía imprecisa, como si mis recuerdos fueran borradores mal escritos y él tuviera la versión final, aunque nunca levantara la voz para imponerla. Empecé a revisar mis propias palabras antes de decirlas, no porque él lo pidiera, sino porque algo en su silencio me hacía sentir que había una forma correcta de hablar que yo todavía no dominaba. Y aún así, yo me decía que exageraba, que esto era lo normal cuando dos personas se están conociendo, que no todo conflicto necesita ruido para existir, aunque esa idea me dejara inquieta. Había días en los que me sentía pequeña sin saber por qué, no triste, no asustada, pequeña, como si mi espacio interno se hubiera reducido unos centímetros sin avisarme. Cuando intentaba explicarlo, las palabras no salían. ¿Cómo explicar algo que no deja marcas visibles? ¿Cómo nombrar una sensación que no tiene forma, pero que pesa? Él nunca me dijo que estaba equivocada. Eso es lo más confuso. Solo me miraba con una expresión tranquila y luego reformulaba mis propias frases de una manera tan lógica que yo misma empezaba a dudar de haberlas dicho así. Y yo asentía, no por sumisión consciente, sino por cansancio mental. Poco a poco, comencé a confiar más en su versión de los hechos que en la mía. No fue una decisión. Fue una adaptación silenciosa, casi biológica, como cuando el cuerpo se acostumbra a una postura incómoda porque cree que no hay otra. Me decía que era amor, que era comunicación adulta, que por fin estaba con alguien que no se dejaba llevar por emociones irracionales, aunque algo dentro de mí se apagara cada vez que pensaba eso. Había contradicciones que no sabía cómo sostener. Me sentía acompañada, pero sola, escuchada, pero corregida, protegida, pero vigilada. Y aún así, seguía ahí, convenciéndome de que el conflicto estaba en mí, en mi sensibilidad, en mi manera exagerada de sentir las cosas. Recuerdo una noche en particular. No pasó nada extraordinario. No hubo discusión, no hubo drama. Solo una conversación normal que terminó con una frase suya, dicha en voz baja, casi con ternura. Tal vez deberías pensar mejor antes de reaccionar así. No hubo reproche, no hubo enojo, pero algo en mi pecho se cerró como una puerta que no sabía que estaba abierta. Esa noche me acosté pensando si realmente había reaccionado así. Repasé la escena una y otra vez. Cambié detalles. Dudé de mi tono. Dudé de mi intención. Dudé de mí. Y esa duda no se fue al día siguiente. Se quedó. Se instaló como una voz secundaria que comentaba cada pensamiento que tenía, con una calma que daba miedo. Empecé a medir mis emociones, a suavizarlas, a justificarlas antes de sentirlas, como si necesitara permiso interno para existir. Lo más inquietante es que nadie a mi alrededor lo habría notado. Yo tampoco lo habría llamado control. No había gritos, no había escenas, solo una sensación constante de estar fallando en algo que no entendía. Y entonces ocurrió algo que todavía me incomoda recordar. Un detalle pequeño, casi insignificante. Estábamos hablando de un recuerdo compartido, algo simple, y él lo describió de una manera completamente distinta a como yo lo recordaba. Cuando intenté corregirlo, sonrió. No con burla, con paciencia. Y dijo, «Siempre te confundes en esa parte». Esa frase se quedó flotando entre nosotros. No sonaba agresiva, sonaba definitiva. Sentí vergüenza.
no hacia él, hacia mí. Me reí para disimular. Asentí para cerrar el tema. Pero por dentro, algo se quebró con un sonido seco, aunque nadie más lo oyó, porque en ese momento no dudé de él. Dudé de mi memoria. Y ahí apareció una pregunta que no quise formular en voz alta, pero que empezó a crecer en silencio. ¿Desde cuándo dejo que alguien más defina lo que yo recuerdo? Esa duda no trajo claridad, trajo miedo. Un miedo tranquilo, sofisticado, casi razonable. Empecé a observarme desde afuera, a analizar cada gesto, a preguntarme si mis emociones eran auténticas o exageradas. Y mientras más intentaba ser objetiva, más lejos me sentía de mí misma. Lo más perturbador es que una parte de mí se sentía aliviada. No tener que confiar en mi percepción era más fácil que sostenerla sola, aunque ese alivio tuviera un precio que todavía no sabía calcular. Nunca me gritó, nunca me amenazó, nunca me dijo qué hacer, pero empecé a olvidar cómo decidir sin consultarlo primero, aunque ese pensamiento me incomodara profundamente. Y ahora, cuando repaso esos primeros meses, hay algo que no deja de latir en el fondo de mi mente, como una verdad que se resiste a salir. Tal vez la trampa no fue lo que él hizo, sino lo rápido que aprendí a dudar de mí misma. Esa idea no me libera, no me calma, solo abre una grieta que todavía no sé hasta dónde llega. A veces pienso que nada de eso fue real, que tal vez estoy reescribiendo la historia desde un lugar cansado, buscando una verdad que me excuse de haberme quedado. Esa idea aparece seguido. No grita, se desliza con suavidad, como todo lo demás. Me digo que quizá exagero, que nadie puede controlar a otros sin imponerse, que si no hubo órdenes claras, entonces no hubo manipulación. Y aún así, cuando intento recordar cómo me sentía, no encuentro una emoción concreta, solo un desgaste lento, como si algo en mí se hubiera ido afinando hasta volverse frágil. Empieza a revisar escenas pequeñas, momentos que antes no significaban nada. Una pausa antes de responder, una mirada que duraba un segundo más de lo necesario, una corrección leve, envuelta en lógica. Nada suficiente por sí solo, todo inquietante cuando lo junto. Me pregunto si no será mi miedo el que exagera esos detalles, si no estaré buscando señales donde solo hubo diferencias normales. Pero entonces recuerdo cómo mi cuerpo reaccionaba sin que yo lo decidiera. La tensión en el cuello, el cansancio mental después de conversaciones simples, la sensación de vacío cuando me quedaba sola, como si hubiera dejado partes de mí dispersas en el camino. No puedo señalar un momento exacto en el que empecé a dudar de mi percepción. Solo sé que un día me descubrí ensayando mentalmente lo que iba a decir antes de decirlo, incluso cuando estaba sola. Eso debería haberme alarmado. No lo hizo. Postergué decisiones pequeñas. ¿Qué sentir? ¿Qué opinar? ¿Qué recordar? Las dejaba en pausa, como si necesitara confirmación externa para activarlas. Y mientras tanto, me convencía de que era prudencia, no miedo. Hay recuerdos que ahora pesan más que los grandes conflictos. La forma en que me quedaba en silencio para no confundirme. La rapidez con la que aceptaba explicaciones que no sentía del todo verdaderas. La facilidad con la que me decía que el problema era mi sensibilidad. A veces intento reconstruir quién era antes. No lo hago con nostalgia. Lo hago con curiosidad, como si esa versión de mí fuera una desconocida que ya no sé cómo alcanzar. Me pregunto si ella habría notado antes lo que yo tardé tanto en sentir. Lo más desconcertante es que no puedo afirmar nada con certeza. Todo está cubierto por una niebla espesa. No hay una revelación clara. Solo una acumulación de dudas que no se ordenan. Mi memoria ya no se siente firme, no porque haya sido destruida, sino porque aprendí a no confiar en ella. Y deshacer ese hábito es más difícil de lo que imaginaba. Hay días en los que casi me convenzo de que todo fue normal, que este malestar es solo una fase, que no hay nada que entender. Pero entonces aparece una incomodidad sorda, una presión leve en el pecho, y sé que algo quedó sin nombrar. No busco culpables, tampoco consuelo, solo claridad. Y esa claridad todavía no llega, aunque empiece a intuir que no vendrá de afuera. Quizá esta confusión no sea el final del problema, sino la evidencia de que algo en mí empezó a despertarse, aunque todavía no sepa cómo llamarlo. No hubo un momento exacto en el que todo se aclarara. No existió una revelación limpia ni una escena final donde entendí todo de golpe. Lo que hubo fue algo más incómodo. La aceptación de que había cedido terreno interno sin darme cuenta. No desde la debilidad,
desde la adaptación. Comprendí que el control más efectivo no siempre se impone, a veces se ofrece como refugio. Que la manipulación más profunda no busca obediencia, busca que dudes de tu propia brújula. Y cuando eso ocurre, ya no hace falta dirigir nada. Tú misma te corriges. No me vi como víctima. Eso habría sido otra forma de no mirar de frente. Me vi como alguien que confundió calma con seguridad, lógica con verdad, silencio con respeto. Y asumir eso dolió más que culpar. Pero en ese dolor apareció algo distinto. No rabia, no venganza. Una lucidez sobria. Empecé a escuchar de nuevo esa incomodidad interna que antes silenciaba. No para actuar de inmediato, solo para no negarla. Para no volver a entregarla a alguien más. La oscuridad no desapareció. Sigue ahí. La duda también. Pero ya no me pierdo dentro de ellas. Ahora sé que no necesito tener toda la claridad para empezar a decidir distinto. A veces basta con no traicionarse en silencio. A veces despertar no hace ruido.